número 2 de Crónicas, y para esto me gustaría empezar con una adivinanza, a ver quién se sabe esta adivinanza. Cuando a mí me la compartieron no pude decir quién era, pero dice así: fue un hombre que murió inocente. Él nació de su madre, pero su madre no nació, y fue sepultado en su abuela, que todavía era virgen. Voy a repetir otra vez. Fue un hombre que murió inocente, nació de su madre, pero su madre no nació, y fue sepultado en su abuela, que todavía era virgen. ¿Alguien se sabe la respuesta a esta adivinanza que nos quiera compartir? Bueno, se las voy a decir. Seguramente algunos ya la han escuchado. Este personaje es Abel. Abel, porque dice que fue un hombre que murió inocente, es decir, su muerte no fue causada por alguna cosa mala que hizo él. Nació de su madre, que era Eva, pero su madre no nació porque fue creada por Dios. Y fue sepultado en su abuela, que era la madre tierra, que todavía era virgen. Muy bien, mis hermanos. Vimos este video de este hombre llegando a los 96 años de edad y cuidando a un hijo suyo de 60 y tantos años de edad. Hoy queremos ver que Dios preserva la vida, que las genealogías de la Biblia, esto es lo que nos enseñan, y nos revelan que el Dios vivo preserva la vida y puede preservar la vida tanto de hombres como de mujeres, y la puede preservar a muchas generaciones por muchísimo tiempo. Vamos a recordar un poquito lo que hemos visto en el primer estudio. En el primer estudio dijimos que las genealogías de la Biblia nos revelan que el Dios vivo preserva la vida. Y mencionamos en aquella ocasión tres cosas. Preserva la vida porque Él es el creador de la vida. Preserva la vida aunque no siempre lo hace. Por ejemplo, permitió la muerte de Abel. Y preserva la vida para avanzar sus planes, tanto sus planes de salvación como sus planes de juicio. Y hoy, en esta oportunidad, en el estudio número 2, queremos ver dos cosas. En la misma línea de pensamiento, las genealogías de la Biblia nos revelan, nos enseñan, nos muestran que el Dios vivo puede preservar la vida, tanto de hombres y mujeres, ese va a ser nuestro punto número 1, y puede preservar la vida a muchas generaciones por mucho tiempo. Ese sería nuestro punto número 2. Pero déjenme leerles entonces los primeros 4 versículos del libro de Primero de Crónicas. Si usted tiene ahí su Biblia, vaya usted conmigo, por favor, al libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, el capítulo 1. Acuérdense que ahí está la serie de Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Crónicas. Dice así, Primero y Segundo de Crónicas, el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1. Adán, Set, Enos. Eso ya lo vimos en el estudio número 1. Y luego vienen 3 nombres más: Cainán, Mahalalel, Jared. Versículo 3, Enoc, Matusalén, Lamec. Y ahora en el versículo 4 nos vienen 4 nombres. Encabezado la lista: Noé, Sem, Cam y Jafet. Es interesante, pero ahí en el versículo 4 se menciona a Noé, y en el mismo versículo se mencionan a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Bueno, es interesante que Dios puede preservar la vida tanto de hombres y mujeres. Y alguno dirá, bueno, hermano, pero aquí en estos versículos no se menciona a ninguna mujer. En todo el capítulo 1 de Primero de Crónicas solamente se van a mencionar 3 mujeres. Versículo 32 se menciona a Setura. Capítulo 1, versículo 39 se menciona a una mujer llamada Timná, que fue hermana de Lotán. Y en el versículo 50 se menciona a otra mujer por su nombre, que se llamaba Mehetabel, que era hija de Matred y que era esposa de un hombre llamado
Adar. Entonces solamente se mencionan 3 mujeres, pero en los primeros versículos no se mencionan más que nombres de hombres. Y entonces usted dirá, bueno, pero entonces, ¿por qué dice usted, hermano, que Dios preserva la vida de hombres y mujeres? Tanto de hombres y mujeres. Bueno, le voy a decir por qué. Porque aquí se nos van a mencionar 10 nombres de hombres y detrás de cada hombre, obviamente, tiene que haber una madre o una esposa que hace posible que un hombre engendre a un hijo. Esto parece muy obvio y lo es, pero hoy por hoy es importante mencionar que estos conceptos ahora de los nuevos matrimonios, donde un hombre se casa con un hombre y una mujer con una mujer, pues es obvio que un hombre y un hombre no pueden tener hijos y una mujer con una mujer no pueden tener hijos. Entonces, estos nombres de hombres implica la existencia de mujeres, de esposas y de madres necesarias para poder engendrar la vida de más personas. Dios de manera intencional puso estos nombres. Y si usted se da cuenta, de Adán hasta Noé, vamos a encontrar el nombre de 10 personas. Y vuelvo a repetir estos nombres. Adán, el más conocido, luego viene Set, el que va a sustituir a Abel, luego viene Enos como hijo de Set, vienen 3 nombres más, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Entonces, de Adán hasta Noé, tenemos 10 generaciones, 10 nombres. Y aquí hay una pregunta interesante. Estos nombres, desde Adán hasta Noé, son simplemente nombres de las personas más importantes de esa época y se seleccionaron nombres y se están omitiendo algunos, o son nombres que van seguidos y que tienen que ver precisamente con estas 10 generaciones seguidas. Bueno, se dividen las opiniones y yo voy a dar la mía, o por qué interpretación me inclino. Yo me inclino que estos 10 nombres de hombres son seguidos, son el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo, el Padre y el Hijo. ¿Y por qué digo que son seguidos? Por 2 razones. Número 1, si usted compara estos nombres con los que menciona Génesis capítulo 5, ahorita vamos a ir para allá, para Génesis capítulo 5, son exactamente los mismos 10 nombres en el mismo orden. Cuando vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, al final, los últimos versículos, tal vez usted quiera ir rápidamente, sin perder de vista Crónicas, Lucas capítulo 3, del versículo, los últimos 2 versículos en el Evangelio de Lucas, obviamente que aquí se está regresando el evangelista Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, y va a irnos de atrás hacia adelante. Fíjense usted en el versículo 36, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Entonces, ya tenemos 3 pasajes en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, primero de Crónicas, capítulo 1, Génesis, capítulo 5, 3 pasajes con 10 nombres en el mismo orden, secuencial. Entonces, no se están omitiendo nombres. Otra razón más, mis hermanos, para apoyar la postura que yo tengo de que son 10 nombres seguidos de padres a hijos, lo encuentra usted en la carta de Judas, en el versículo de Judas, en el versículo 14. Note usted el contexto de Judas, ahora vamos a ver Judas, versículo 14, dice así: de estos también profetizó Enoc. El contexto está hablando de estos falsos maestros que han entrado encubiertamente a la iglesia. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Entonces, aquí, inspirado por el Espíritu Santo, se nos menciona que Enoc es el séptimo desde Adán. Entonces, eso quiere decir que si Enoc es el séptimo, vienen 3 más hasta Noé y son 10 por así decirlo, 10 generaciones, 10 nombres de padres y los hijos que ellos engendraron. Ahora, vamos por un momento, mis hermanos, vamos a leer, usted lo puede leer con calma, y mientras usted busca Génesis capítulo 5, déjeme decirle y recordarle 2 cosas que habíamos comentado acerca de las genealogías y el valor que tienen para nosotros. Usted recuerda, habíamos mencionado que las genealogías tienen valor, número 1, porque en las genealogías, a través de sus nombres, podemos ver enseñanzas, no explícitas, pero enseñanzas implícitas que nos dejan estos personajes. Y detrás de esos personajes podemos ver el obrar de Dios en ellos y a través de ellos. Entonces quiero que usted en estas genealogías no solamente vea personas y enseñanzas, sino veamos el obrar de Dios en la vida de cada persona y a través de esas personas. En segundo lugar, las genealogías no son útiles, y qué mejor ejemplo para practicar este principio, esta regla de interpretación, que es interpretar la Biblia apoyados de otros pasajes de la Biblia, sobre todo los pasajes paralelos, que nos van a dar más información. Y ahorita el pasaje paralelo que queremos notar es Génesis capítulo 5, porque aquí tenemos los puros nombres. Obviamente estos nombres para los lectores de Primero de Crónicas son referentes muy conocidos. Y nosotros pues tenemos que ir a Génesis capítulo 5 para tener más información acerca de estos personajes. Otro valor muy importante de las genealogías, sería el tercer valor, es que nos ayuda a distinguir entre la historia y la mitología, entre la historia y las fábulas, entre la historia y las leyendas, porque las genealogías son historia. Todos estos personajes que acabamos de leer, desde Adán, Set, Enos y todos estos, son personajes históricos, porque se dan nombres específicos y vamos a ver más adelante que se nos dan edades muy específicas. Y como son historia, estas genealogías nos ayudan a ubicar eventos en sus fechas y en ciertos lugares. Entonces tienen este valor las genealogías porque son eventos históricos, son personajes históricos y ellos nos van a ayudar, por ejemplo, a fechar el diluvio. Se ha hecho un cálculo de estas 10 personajes que se mencionan y más o menos estamos hablando de unos 1600 años, desde Adán hasta el otro gran evento que es el diluvio, ¿verdad? Más o menos, si usted va sumando los años y todas estas genealogías, estamos hablando de 1656 años, entonces nos da una fecha aproximada. ¿Cuánto tiempo pasó de la creación, tanto del universo como de la tierra y del hombre, hasta otro gran evento que es el diluvio? Estamos hablando de más o menos 1600 años de tiempo. Otro valor de las genealogías, aparte de que nos ayuda a fechar y a diferenciar entre los diferentes eventos, es que las genealogías ayudan a tener confianza en la fiel transmisión de verdades o de enseñanzas que Dios les dio a los primeros hombres hasta nuestros días. ¿Por qué? Porque estos personajes históricos, Adán, Enoc, Matusalén, Noé, esos personajes históricos, muchos de ellos se conocieron, fueron contemporáneos y pudieron transmitir enseñanzas de padres a hijos de primera mano. Seguramente Adán a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, les habló del huerto de Edén, les habló del primer pecado que ellos cometieron, les habló de la maldición y seguramente también les habló de aquella promesa que Dios había hecho, que en un descendiente de la mujer derrotaría a Satanás. Entonces, es otro valor de las genealogías, ¿verdad? Nos ayudan a ubicar, nos ayuda a entender, a hacer la diferencia entre historia y mitos, y nos ayuda a ubicar eventos, personajes, y esa enseñanza que se ha transmitido de generaciones a generaciones. Ahora bien, habiendo dicho esto, mis hermanos,
que Dios puede preservar la vida de tanto hombres y mujeres, déjeme hacer un paréntesis aquí y tengo unas preguntas que espero que usted pueda contestar. Primera pregunta. ¿Quiénes viven más, los hombres o las mujeres? Buena pregunta, ¿no? ¿Quiénes viven más, los hombres o las mujeres? Bueno, si usted ve ahorita las estadísticas del COVID que hemos tenido, más o menos un promedio de 45% de los que mueren son mujeres y 55% de los que mueren infectados de COVID son hombres. Ahora, eso no significa que vivan más los hombres que las mujeres. Ahora, déjenme hacerle otra pregunta. ¿Quiénes se preocupan más por hacerse exámenes médicos y estar al tanto de la salud de su cuerpo? ¿Los hombres o las mujeres? Y ustedes, mis hermanos, no me dejarán mentir. Yo creo que las mujeres se cuidan, están más al pendiente de hacerse exámenes continuos y ver por su salud. Otra pregunta. Se dice que hay más mujeres que hombres. ¿Será cierto? No será cierto. Y si es cierto que hay más mujeres que hombres, ¿cuál sería una de estas razones? ¿Será porque los hombres viven menos que las mujeres? ¿Será porque las mujeres se cuidan más? ¿O será, una posible razón de esto sería por las guerras? Normalmente quienes van a las guerras son los varones, y entonces las guerras han diezmado la población de hombres. Y eso quizá podría ser en parte una explicación por qué hay más mujeres que hombres. Ahora, yo no sé si las mujeres viven más que los hombres, algunos dirían que sí, y otros dirían, ¿pero por qué? Bueno, tal vez alguien diría, es que las mujeres trabajan menos y los hombres trabajan más. ¿Quién sabe? Eso tengo mis dudas. Pero me hace recordar un hermano, una familia de una iglesia en Guadalajara. Y fíjese que esta hermana, toda la vida y todo el tiempo nos daba sustos. Era la enfermiza, la que cada rato había que llevarla al médico. Y su esposo, un hombre súper deportista, un hombre que había jugado fútbol americano en sus tiempos de jóvenes y seguía manteniendo ese ejercicio, salía a caminar, salía a correr. Todavía a una edad muy avanzada, mucha gente le chulaba a sus piernas. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe quién murió primero? Murió primero el esposo que la esposa. Y todos sabríamos, ¿no? Sería el nombre, pues ella cada rato nos da un susto, tiene problemas de esto, tiene problemas de eso, todo un estuche de enfermedades. Y curiosamente, murió primero el esposo que la esposa. Entonces, ¿de quién depende? Depende de Dios. Él está en control de nuestras vidas. Fíjese que aquí se van a mencionar hombres y mujeres en la genealogía de Génesis capítulo 5. Y quiero que vayamos a leer todo el capítulo, usted después lo puede leer con calma, pero quiero ir resaltando algunas cosas de Génesis capítulo 5, con el pensamiento que Dios puede preservar la vida tanto de hombres y mujeres. Note usted, este es el libro de las generaciones de Adán. Estoy en Génesis ahora, Génesis, el pasaje paralelo. Vamos a seguir este principio de interpretación, de apoyarnos en otros pasajes para entender más de estos personajes. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Note usted, por favor, este es el libro. Se menciona un libro de las generaciones de Adán. La palabra para generaciones es la palabra hebrea Toledot. Aparece 39 veces en el Antiguo Testamento. Y dice que existía un registro de estas generaciones de Adán. De hecho, le voy a comentar algo muy importante, mis hermanos. Este es el único registro que existió auténtico de las personas que vivieron antes del diluvio. De las personas que vivieron desde Adán hasta el diluvio. 10 generaciones. Si no existiera este registro y si no tuviéramos Génesis capítulo 5,
No sabríamos quiénes vivieron, qué hicieron, cómo se llamaban, cuánto vivieron. No tendríamos absolutamente nada de qué es lo que ocurrió desde la creación de Adán y Eva hasta el diluvio. Pero gracias a este capítulo 5 y a este registro auténtico, sabemos quiénes vivieron antes del diluvio, cómo se llamaban, qué pasó con ellos. Entonces aquí tenemos que se hace mención a un registro, algo por escrito de las generaciones de Adán el día en que Dios creó. Ahora, 2 veces se va a mencionar que Dios creó al hombre y que Dios creó tanto al hombre como a la mujer y los bendijo, versículo 2. Y llamó el nombre de ellos Adán. Es obvio que aquí la palabra Adán se está usando en sentido genérico para referirse a la humanidad, al hombre en forma general, porque la palabra Adán significa hombre, el día en que fueron creados. Entonces, en estos primeros 2 versículos se nos da un resumen del evento de la creación, Génesis 1 y 2, de la creación del hombre, de la creación de la mujer. Y aquí tengo una pregunta que quiero hacerle a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, y espero que la contesten bien. ¿Quién vale más? ¿Quién tiene más valor? ¿Los hombres o las mujeres? Y hago la pregunta, mis hermanos, y espero que usted la responda bien. ¿Quiénes tienen más valor? ¿Quiénes valen más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Por qué hago la pregunta? Porque todavía hay en nuestras iglesias, hay personas, hay hombres, hay mujeres, que no pueden contestar bien esta pregunta. ¿Quiénes valen más? De hecho, le comento que platicando con una persona, recuerdo ya en los Estados Unidos, en una iglesia, cuando yo hice la pregunta, una mujer dijo que los que valen más son los hombres y tenía textos bíblicos para apoyar esa postura. Ahora, espero que usted no sea esa su respuesta. ¿Quiénes valemos más, los hombres o las mujeres? Ahora, si usted dice que valen lo mismo, tendríamos que regresarnos a la pregunta si los hombres y las mujeres tienen algún valor y cuál es su valor. Si es el mismo valor y si tienen valor, ¿en qué radica su valor? Yo me atrevería a contestar a esta pregunta. ¿Por qué las mujeres, mis hermanas, esta pregunta va para las hermanas, tienen valor? ¿En qué radica el valor de las mujeres? En su belleza, en su juventud, en sus capacidades, en que pueden tener muchos hijos, tanto varones como mujeres, en lo que ganan. ¿En qué radica el valor de una mujer? ¿Y en qué radica el valor de un hombre? Para muchas personas, quizá el valor de los hombres está en su... Entre más dinero tenga ese hombre, pues más valioso va a ser. Se ha dicho que cuando un hombre platica con una mujer, se les ha dicho, a la mujer nunca le pregunte su edad. Y cuando platica un hombre con una mujer, tal vez le dice, mira, yo no te voy a preguntar tu edad, pero tú no vayas a preguntarme cuánto gano. Y entonces estamos en ese acuerdo, ¿verdad? Nosotros no preguntamos a ellas qué edad tienen y que ellas no nos pregunten a nosotros cuánto ganamos. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde está el valor de los hombres, de las mujeres? ¿Tenemos valor? ¿Alguien de los dos vale más? Y si tienen valor, ¿en qué radica su valor? Pues aquí está la respuesta, mis hermanos. Génesis capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó. ¿Quién los creó? Dios. Al hombre y a la mujer los creó a su imagen y semejanza. Y no solamente los creó a su imagen y semejanza, sino que además los bendijo. Nos bendijo. Entonces, Dios ha creado tanto al hombre como a la mujer a su imagen y semejanza. Ese es el valor de los seres humanos, tanto de hombres como de mujeres. No valemos por nuestras capacidades, no valemos por los idiomas que sepamos, no valemos por nuestra edad, por la belleza. No, el ser humano tiene un valor intrínseco, tanto el hombre como la mujer. Y ese valor intrínseco que nunca cambia, a pesar de la entrada del pecado, es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces la respuesta a esta pregunta, ¿quién vale más? No es válida. Tenemos el mismo valor delante de Dios, hombres y mujeres. Y porque tenemos el mismo valor, Dios nos bendice y Dios preserva la vida
tanto de hombres y mujeres, porque para Él son valiosos, de igual valor. Entonces, mis hermanos, la mujer no es una cosa, la mujer no es un animal, la mujer no es un producto de la evolución, la mujer no es una esclava. Entonces, en el siglo XX y XXI, o en esta época actual, un hombre va a tratar a una mujer de acuerdo a lo que piense acerca de Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 5. Porque si creemos que tenemos el mismo valor, eso cambia totalmente nuestra mentalidad. Podemos tener diferentes funciones, ser diferentes en otras cosas, pero el valor no cambia. Y aquí vemos entonces que habiendo bendecido, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Ve el orden, Adán, Set. Fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas, hijos e hijas. Esta frase, hijos e hijas, se va a repetir en estos 10 nombres, desde Adán hasta Noé, se va a repetir 9 veces salvo Noé, porque en el versículo 32 dice, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y Jafet. Pero no se dice de Noé, ni en este capítulo, ni más adelante, que Noé haya tenido hijas e hijos. Simplemente tuvo aparentemente solamente 3 varones. Todos los demás, los 9 que se mencionan antes de Noé, usted lo puede ver con calma, dice que le nacieron a todos hijos e hijas. Entonces aquí en Génesis capítulo 5, versículo 4, tenemos la respuesta a aquellos que nos atacan diciendo, ¿de dónde sacó Caín a su esposa? Pues es obvio, mis hermanos, que la esposa de Caín tuvo que ser una hermana de Caín, porque no había otra manera en que en aquel entonces se reprodujera la raza humana. Entonces, ¿por qué? Porque los únicos personajes que conocemos por nombre, descendientes de Adán y Eva, son Caín, el primogénito, Abel, Set, pero se menciona que tuvo más hijos varones e hijas mujeres. Entonces, esta es una bendición que Dios le dio a esos descendientes de Adán. Les permitió tener hombres y mujeres. Ahora las hermanas que están esperando, ahora ya con la modernidad, uno puede saber si vamos a tener un hijo, si vamos a tener una hija. Las parejas, los esposos pueden saber. Pero en aquella época no se sabía. Algunas parejas ahora modernas siempre quieren saber si va a ser niño o si va a ser niña, quizá para ir preparando las cosas. Pero muchos matrimonios, aún con los adelantos, prefieren no saber. Por ejemplo, en nuestro caso, cuando nació mi hijo Isaac, nosotros decía el doctor, ¿quieres saber qué es? No queremos saber, nos queremos esperar hasta que nos dé la sorpresa si va a ser hombre o si va a ser mujer. Ahora, yo no sé ustedes como pareja qué prefieran. Normalmente la mayoría de las parejas quieren un hombre y quieren una mujer. Pero a veces hay casos que vienen puras mujeres. Recuerdo el caso de un hermano allá en los Estados Unidos y él quería un varón. Y la primera persona que nació en su familia con su esposa fue una niña. Dijo, bueno, pues una niña está bien para que cuide a su hermano. Bueno, vamos por el segundo y ahora sí va a ser un varón. Y el segundo, otra niña. Y el tercero, más bien la tercera, otra niña. Y el cuarto embarazo, otra niña. Y el quinto embarazo, otra niña. Ya dijo, no, ya no voy a parar. Ahí me quedo con 5 niñas y ya no voy a buscar a mí. Dios valora la vida tanto de los hombres como de las mujeres. Y hay casos en la Biblia donde hubo gente que nada más tuvo puras hijas y no tenían hijos. Pero entonces en el Antiguo Testamento, tener hijos e hijas era una bendición de Dios, era hermoso. Y todos ellos tuvieron hijos e hijas. Y Dios preservó la vida de estas mujeres, no sabemos los nombres, y esas mujeres seguramente se casaron y fueron madres, y fueron abuelas, y fueron bisabuelas, y tuvieron también hijos e hijas. Ahora, note usted, ¿a qué edad podían tener hijos e hijas? Bueno, Adán a los 130. Y vivió, por ejemplo, un descendiente de Adán llamado Mahalaleel. En el versículo 15 dice que a los 65 años tuvo su hijo llamado Jared. Y lo mismo Enoc, a los 65 años, tuvo su hijo llamado Matusalén. Pero mire qué interesante.
¿A qué edad tuvo Noé a sus 3 hijos? Versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Seguramente en el año 501 a Sem, en el año 502 a Jafet y en el año 503 a Cam. No nos dice que todos en el mismo año, pero después de que ya había cumplido 500 años. Fíjense una cosa, mis hermanos, muy interesante. A los 500 años no podía tener hijos. Pero a una edad también muy temprana, a los 65 años, también Enoc pudo tener a su hijo. Y aquí surge una pregunta muy interesante. Y aquí queremos ir al punto número 2. Las genealogías de la Biblia, mis hermanos, nos muestran que el Dios vivo puede preservar la vida tanto de hombres y mujeres. Sí, Dios preserva la vida de hombres y mujeres, mis hermanos, y lo va a hacer, pero nosotros tenemos que cuidarnos. Mis hermanos, ya nos hemos ido nosotros como varones a hacer nuestros exámenes que nos toca hacer. Yo sé que muchas veces por la mentalidad, que somos muy machos, que somos muy mexicanos, que somos muy hombres, mucha gente no se quiere hacer exámenes. Y por no hacerse exámenes a tiempo, mucha gente está muriendo. Ahora, esa mentalidad, gracias a Dios, está cambiando. Pero tenemos que ser nosotros los varones, mis hermanos, los exhorto a que seamos más cuidadosos con nuestro cuerpo. Ahora, una persona puede ser muy enfermiza y toda la vida estar enfermo, y Dios aún así puede preservar su vida por muchos años. Muchas mujeres son las que nos dan el ejemplo en cuidarse ellas mismas. Y yo le animo a mis hermanas, síganse cuidando como lo hacen, sigan haciendo esas revisiones, esos exámenes. Tenemos que cuidar nuestra dieta, hermanos, tenemos que cuidar nuestras horas de dormir, tenemos que hacer un poco más de ejercicio. Sería bueno que salgáramos a caminar de vez en cuando, tal vez no a correr, pero según las estadísticas se dice que si una persona hace ejercicio por media hora todos los días, está añadiendo a su vida 10 años más de vida. Entonces, mis hermanos, es importante que hagamos ejercicio. Aún en esta pandemia podemos hacer algo de ejercicio. Y es cierto, el ejercicio, dice la Biblia, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero no dice que no es para nada. Entonces, sí necesitamos hacer ejercicio, hermanos, sí necesitamos cuidar nuestra dieta, sí necesitamos tomar medicamentos y alargar nuestra vida. Para las personas que tienen problemas con fumar y con los vicios, se dice que por cada cigarrillo que uno se fuma, son 4 minutos menos de vida. Entonces, mis hermanos, sí, Dios preserva la vida tanto de hombres y mujeres, pero nosotros tenemos que cuidarnos en nuestra dieta. Ahora, en segundo lugar, estamos diciendo que las genealogías de la Biblia nos revelan que Dios puede cuidar, puede preservar a generaciones por muchos años. Vea cuántos años vivieron, mis hermanos, estos hombres. Adán vivió 930 años. Seth vivió 912. Enos vivió 905. Cainán vivió 910. Vean estos primeros 4, 930, 912, 905, 910. Hasta este momento están viviendo más de 900 años. Mahalaleel, 895 años. Por 5 años, entonces el promedio más o menos es 900 años. Jared vivió 962, Enoc 365, y vamos a ver por qué nada más vivió 365. Matusalén, 969 años, Lamec 777 y Noé 950. Entonces, esta lista de 10 personas, de 10 generaciones, de la época de la creación del hombre hasta el diluvio, hay 10 generaciones. Como dije, hay algunos que piensan que son generaciones representativas y que hubo generaciones intermedias. Yo en lo personal, por el pasaje que ya me he oído de Judas y por el orden exacto en que están estos 10 nombres, creo que eran 10 generaciones seguidas, continuas, sin espacio. Entonces estamos calculando un tiempo más o menos de 1650 y tantos años. Pero ¿por qué vivían tantos años estas personas? Aquí tenemos otro problema de interpretación, mis hermanos. Hay algunos que sugieren que los años no eran los mismos que ahora. Tal vez se refiere a días o tal vez se refiere a meses. Pero mi postura, mis hermanos, y no tiene que estar de acuerdo conmigo, yo sí creo que estos hombres vivieron tantos años. Adán, 930 años, o sea, casi 1000 años. Matusalén, el hombre que más ha vivido,
969 años. No conozco a una persona que se llame Matusalén, y tal vez nadie quiere ponerle ese nombre a su hijo porque pues como que eso lo asociamos con una persona de edad. 969 años. Si usted revisa la lista de estos 10 personajes históricos, desde Adán hasta Noé, va a encontrar que el hombre que más vivió fue Matusalén, 969 años. En segundo lugar, sigue Jared con 962 años. ¿Y sabe quién es el tercer lugar en que más vivió? Noé. Vivió, de acuerdo a Génesis 9:29, después del diluvio, 950 años. El diluvio comenzó cuando Noé tenía 600 años. Eso quiere decir, y el diluvio terminó en el año 601 de Noé. O sea que más o menos el diluvio, desde que empezó el diluvio hasta que se seca la tierra, más o menos estamos hablando de un año. Del año 600 de la vida de Noé al año 601. Y dice que después del diluvio, Noé vivió 350 años más después del diluvio. Entonces Noé es aquella generación que vivió antes del diluvio, le toca vivir el diluvio y vive 350 años después del diluvio. Son muchos años, mis hermanos. Entonces, los hombres más longevos, Matusalén, 969, Jared, 962, Noé, 950 años, 350 años después del diluvio. Son muchos años, mis hermanos. Ahora, se hace la pregunta, ¿por qué vivieron tantos años? Bueno, algunos sugieren que por la dieta que llevaban. Recordemos que la dieta del hombre a comer animales, se abre la dieta del hombre, o Dios permite a los seres humanos comer carne después del diluvio. Antes del diluvio, y de acuerdo a Génesis, aparentemente Adán y Eva y todas esas genealogías, todas esas generaciones, no comían carne. Eran, por así decirlo, vegetarianos. Ahora, yo no le estoy diciendo, hermano, que nos hagamos veganos y que nos hagamos vegetarianos y que ya no podamos comer carne y que la carne es la consecuencia de que vivamos pocos años. No hay una explicación en la Biblia por qué vivían tantos años. Algunos sugieren que también el clima, no había tanta contaminación, pero el hecho es que vivieron muchos años, casi 1000 años, mis hermanos. Ahora, quiero hacer otra pregunta en relación con esta. ¿Para qué queremos los seres humanos vivir tantos años? Casi 1000 años. Hermano, ¿qué haría usted y yo con 1000 años de vida? Para el tiempo de Moisés, él habla de la vida del hombre son 70 años, entre los más robustos 80 años. Y aún con todo eso, aunque llegue a los 80, con mucho trabajo, con mucho cansancio, hay gente, mi mamá murió a los 84 años, mi papá fallece a los 75. El papá de Heidi muere también a los 86 años, me parece. Y déjeme decirle una cosa, mis hermanos, según las estadísticas, ¿sabe cuántas personas, los seres humanos, llegan a los 100 años? Las últimas estadísticas, una persona en 1.000.000 llega a los 100 años de edad. ¿A qué edad le gustaría llegar a usted, mis hermanos? Tengo una tía, cuando yo llegué a México, a la Ciudad de México, en el año 2014, poco tiempo de que a mi llegada en el año 2014, fuimos a visitar a una tía, hermana familiar de mi mamá, que llegó a celebrar sus 100 años. Y veíamos ahí, se rentó un auditorio ahí, y toda la familia, todos los que estábamos ahí éramos familia. Con esta tía que llegó a los 100 años de edad, consciente, con todas sus facultades mentales, caminaba y todo eso. Creo que vivió hasta los años, ya murió mi tía, entonces ha de haber vivido como 104, 105 años. Se conocen parejas que han vivido a los 120 años, pero hoy 120 años es muy raro encontrar personas así. Pero mire, a un Adán que vivió 930 años, si usted lee el versículo 5, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, 930 años, y luego que dice, y murió. Sí, Adán vivió muchos años. Matusalén también vivió muchos años, casi 1000 años, pero Matusalén también murió.
Y todos en esta lista, mis hermanos, todos los que se mencionan en esta lista, menos uno, todos murieron. Adán murió a los 930 años, Matusalén a los 969, Lamec a los 777, Noé a los 950, todos murieron. Matusalén murió casi a los 1000 años. Y quiero comentarles algo, mis hermanos. Casi 1000 años. Su padre, que se llamaba Enoc, el padre de Matusalén, está anticipando, probablemente por la interpretación de Judas, que Dios va a enviar un juicio a la humanidad. Y la vida de Matusalén, que fueron casi 1000 años, nos habla de la misericordia de Dios, porque Matusalén va a morir poco antes del diluvio. Eso quiere decir que Dios esperó 1000 años. Matusalén, que vivió casi 1000 años, nos habla de esa misericordia de Dios para la humanidad, para que la humanidad tuviera tiempo de arrepentirse. 1000 años para poder arrepentirse, y la humanidad no lo hizo. Vamos a ver más adelante que estas generaciones se multiplicaron, la línea de Caín también se va a seguir multiplicando, y leemos en Génesis capítulo 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, porque no solamente los descendientes de Caín por la línea multiplicaron, sino que los descendientes de Adán también se multiplicaron. Entonces la línea de Seth se multiplicó, la línea de Caín también se multiplicó. Acuérdense que y los demás hijos de Caín, de Adán, también se multiplicaron. Esto nos habla, mis hermanos, de que en aquel tiempo los seres humanos podían multiplicarse, tenían que tener hijos hasta los 500 años, como el caso de Noé, y comenzaron a tener 65. Entonces aquí vemos cómo Dios preserva la vida de muchas generaciones y lo hace por mucho tiempo. Imagínese, hermanos, si usted viviera 1000 años, ¿cuántas carreras profesionales podría estudiar? Usted podría estudiar 10 doctorados y todavía le quedaría vida. Pero cada uno de estos murió y murió y murió y murió. Ahora, no voy a decir, hermano, que murieron de COVID, pero sí murieron. Y Adán se registra, ahí cuando dice que Adán murió, versículo 5, Génesis 5:5, fueron todos los días de Adán 900 años y murió. Es el primer registro de la persona que muere naturalmente. Abel ha muerto, pero no naturalmente, porque hubo un homicidio. Pero Adán muere naturalmente. Es el primer registro en la Biblia de un hombre que murió. Seguramente lo sepultaron. No sé dónde empieza la costumbre de sepultar a los muertos. Algunos dicen que se sepultaba a los muertos y se les ponían piedras para hacerlos llegar más rápido al otro lugar de destino. Pero sea como fuere, Adán murió, no dice que fue sepultado, suponemos que fue sepultado, pero finalmente Adán murió a los 930 años. Y vio a sus hijos, vio a sus nietos, vio a sus bisnietos, y posiblemente llegó a ver hasta la quinta generación. Porque si vivió 930 años, Adán pudo vivir lo suficiente, mis hermanos, Adán, para darse cuenta de las consecuencias de su pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Adán se dio cuenta de las consecuencias de su pecado cuando murió su hijo Abel, en manos de su propio hijo mayor. Pero Adán tuvo tiempo suficiente de vida, 930 años, para ver en las futuras generaciones los efectos tan terribles del pecado que ellos cometieron. A veces yo me pregunto, mis hermanos, si nos detuviéramos a ver las consecuencias que podemos nosotros traer a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos por pecados que cometemos hoy y que pensamos que no van a trascender. Adán no pensó en esto, pero vivió los suficientes años para darse cuenta y ver hacia el pasado y mirar, ¿todo esto ocasioné yo? Sí, Adán. ¿Todo esto produje yo por mi desobediencia? Sí, porque la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, Adán, por un hombre, por ti, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y desde Adán
todos los seres humanos han muerto y van a morir. Hay una excepción, que es en el caso de Enoc, y dice que porque caminó con Dios, Dios se lo llevó, nada más vivió 365 años y Dios se lo llevó al cielo. Pero todos los demás murieron. Mis hermanos, usted y yo, sí, Dios puede hacer que vivamos muchos años, hombres o mujeres. Dios puede hacer que vivamos muchos años, cada generación, muchas generaciones y por mucho tiempo. Pero si para usted mucho tiempo son 100 años, acuérdese la estadística, 1 en 1 millón van a llegar a los 100 años, de algo tenemos que morir, tarde o temprano nuestra vida pasará. ¿Qué dijo Santiago? Somos neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Toda la gloria del hombre, toda su hermosura, es como la flor que es cortada y al poco rato se va a secar. Por eso, jóvenes, acuérdense del Creador en los días de su juventud, antes que vengan los años y lleguen esos años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Van a llegar esos años muy rápido. Juventud, divino tesoro. Usted, mis hermanos, no me dejará mentir, usted ya está cargando a sus nietos, algunos de ustedes ya está cargando a sus bisnietos, y usted dice, ¿cuándo pasó ese tiempo? ¡Qué rápido pasó! Y dicen los jóvenes, ay hermano, usted ya se ve grande, ya se ve viejo, me dicen que yo soy igualito, ¿verdad? Un hermano dice, hermano, bueno, usted está igualito. Digo, ¿de veras estoy igualito? Sí, está igualito a su abuelito. Pues sí, ya pasaron los años. Pero como dice el dicho, ¿verdad? Como me ves, te verás. Como te veo, me vi. Pero ya pasó. Ya pasó el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y de qué sirve la vida si uno no conoce a Jesús? ¿De qué sirve vivir 1000 años, 500 años, 100 años, 70 años, 50 años sin conocer de Dios? Estar lejos de Dios y sin tener la salvación. 1000 años no son nada comparados con una eternidad. Y sí, Dios puede hacer que estas generaciones antes del diluvio vivieran muchos años. Pero luego Dios va a cortar la vida de los seres humanos y va a decir, no tiene caso que vivan tantos años. Y Dios en su misericordia corta la vida. ¿Por qué? Porque es preferible recibir un juicio por haber vivido 70 años en alejanía y desobediencia a Dios, que recibir un juicio, vivir alejado de Dios por 1000 años y haber pecado mucho más. Entonces Dios en su misericordia va a cortar la vida del ser humano y ya no va a vivir tantos años. En el milenio van a cambiar las condiciones y entonces el niño que muera de 100 años va a decir, uy, murió joven, ¿a qué edad? A los 100 años. Era un niño, pero eso no va a ser ahora, mis hermanos. Entonces, sí, tenemos tiempo que Dios nos da y ese tiempo necesitamos aprovecharlo para compartir. Dios puede bendecir muchas generaciones con muchos años de vida. Y es lo que nosotros deseamos, ¿verdad? Muchos años de vida y de salud y en calidad de vida. Por eso, jóvenes, hay que recordar este versículo. 5º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, hay que honrar a papá y a mamá si queremos una larga vida sobre esta tierra y bendecida por Dios y calidad de vida. Y andando en el temor de Dios, en obediencia a Dios y compartiendo. Salmo 91 escribió Moisés, Señor, tú nos has sido refugio de generación y generación. Antes que fuesen los montes desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces Dios nuestro Creador, que se preocupa por las aves y por las flores, se va a preocupar por nosotros también, mis hermanos. Jesucristo nos invita, ¿por qué nos afanamos? ¿Qué habremos de comer? ¿Qué habremos de vestir? Todas estas cosas los gentiles se preocupan, los que no conocen a Dios, pero ustedes busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas básicas, la alimentación, la comida, la ropa, el vestido. Si tenemos un lugar donde vivir, si tenemos que comer y que vestir, hermanos, somos ricos en la opinión de Dios y de la Biblia. Gracias a Dios, hoy comimos, seguramente mañana vamos a comer. Y los años que Dios nos regale de vida, mis hermanos, sean pocos o sean muchos, que los utilicemos glorificando a Dios, obedeciendo su voluntad y compartiendo el Evangelio.
Déjeme leerle un salmo, usted lo ha leído antes, Salmo 92. Salmo 92, el versículo 14. Salmo 92, versículo 14. Estamos terminando. Salmo 92, 14. Dice así. Salmo 92, 14. Bueno, leo desde el versículo 12. Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Para qué? Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Mis hermanos, los que hemos vivido más años, no me dejarán mentir, hemos visto la fidelidad de Dios, hemos visto su provisión, sus cuidados, su misericordia, no solamente conmigo, sino con nuestros hijos y con nuestras futuras generaciones. Y que podamos anunciar de día en día la salvación de Dios y contar a nuestras generaciones lo que Dios ha hecho con nosotros. Fíjense, hermanos, hay un hombre llamado Andrew Carroll. Este señor Andrew Carroll es el director del Centro de Cartas de Guerra de los Estados Unidos. Él trabaja en la Universidad de Chapman, allá en California. Y por los últimos 20 años, él se ha preocupado de animar a todas las personas que tienen cartas de las guerras a no tirar las cartas de la guerra, principalmente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces él está juntando todas estas cartas por los últimos 20 años. Dice, si usted tiene cartas de la guerra, no las tire, consérvelas, permítanlas tenerlas. Y dice, ¿por qué? Porque estas cartas de guerra son un vínculo generacional irreparable para unir familias, para ayudar a entender a muchos jóvenes, a las nuevas generaciones, los beneficios de los cuales ellos han gozado. Entonces, este hombre, Andrew Carroll, ha juntado estas cartas. Dice, ahora los jóvenes y las nuevas generaciones están leyendo estas cartas y están diciendo, todo esto tuvieron que sufrir nuestros padres por nosotros. Ahora entiendo todo lo que ellos tuvieron que pasar y aprecian más el sacrificio de sus padres. Yo le animo, mis hermanos, a que usted escriba su testimonio cómo conoció a Cristo. Y le escriba en forma detallada, en forma ampliada, y deje este legado para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos, que quede escrito. Recuerden, Génesis capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. Pero este libro se perdió en el diluvio. Este libro ya no lo tenemos, pero gracias a Dios lo hemos podido recuperar por la revelación que Dios le dio a Moisés. Pero había algo por escrito, hermano, lo que está escrito vive. Yo le animo, por favor, hermano, escriba su testimonio en detalle. Y sería lindo tener el testimonio de todos los hermanos, tener una colección. Recuerdo un hermano allá en Guadalajara, el hermano Manuel, él trabajó muchos años allá en Guadalajara y él se trabajó muchos años en el ferrocarril. Conoció a Cristo y escribió su libro, el libro de su testimonio, más de 100 páginas, y escribió, sacó varios volúmenes y dejó este legado a sus familiares. Yo tuve una copia de este libro, ahora lo extravié, voy a ver con esta hermana de la escuela a ver si podemos recuperar, pero me pareció fascinante cómo él escribe un libro de su autobiografía, pero sobre todo enfatizando cómo conoció a Cristo y lo que hizo Dios en su vida y a través de su vida, y es un libro para sus... Ahora, yo no estoy diciendo que cada uno hagamos nuestro libro, pero por lo menos deja un documento por escrito, mis hermanos, de cómo usted conoció a Jesucristo. Preocúpese por su árbol genealógico y que sus hijos y sus nietos y bisnietos conozcan que usted sí era un verdadero creyente en Cristo y seguidor de Cristo, y que usted cuente a las generaciones que vendrán esas maravillas de Dios y que en Dios no hay injusticia. Sí, mis hermanos, las genealogías de la vida nos revelan que el Dios vivo puede preservar la vida, tanto de hombres y mujeres, y que puede preservar la vida por muchas generaciones, por muchos años. Que los años que Dios nos dé, los vivamos en obediencia, en gratitud y dando testimonio de nuestra fe.
a nuevas generaciones y a estas generaciones. Muchas gracias, mis hermanos. Es un gusto haber compartido con ustedes este estudio. No sin antes recordarle, lea la Biblia para ser sabio, crea la Biblia para ser salvo y obedezcamos la Biblia para ser santos. Muchas gracias, mis hermanos, y que Dios los bendiga.